Mi querido Helios, ¿cómo estás? Bienvenido a Acceso B, me da gusto saludarte y por supuesto en este programa tan interesante en el cual vamos a hablar de esa estrategia de comunicación del presidente Donald Trump, toda una estrella de rock para muchos en Estados Unidos, pero para nosotros en México, por lo menos para mí, y ya nos dirás tu opinión, me parece que es un monstruo en potencia Donald Trump. Bienvenido aquí en Acceso B, ¿cómo estás, Helios? Muy bien, muchas gracias Luis, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio que está aquí conectado el día de hoy. Y pues sí, como bien comentas, toda una rockstar, el presidente Donald Trump en esta segunda administración que llegó renovado, llegó con sed de venganza, llegó pues ahora sí que más elevado que nunca debido a lo que logró en las elecciones que han sido históricas justamente. Sin duda alguna, porque la verdad es un tema que hay que poner puntual atención y pues vamos a platicar de esto contigo porque recientemente te vi en colaboración con el medio de comunicación La Octava Digital, que ustedes lo pueden encontrar en redes sociales a través, por supuesto, del ex de Facebook y otras redes sociales. Estuviste ahí participando con tu opinión al respecto y ahí estamos viendo una imagen del pasado Primero evento que se salió. tuviste en este ejercicio de comunicación y hablabas sobre esta estrategia de comunicación de Trump. Inunda tanto información que se disuelve. Acuérdate que, bueno, tú sabes mejor que nadie porque no es la primera vez que hemos platicado del tema. Este ejercicio de la estrategia mediática de la posverdad fue un tema que Donald Trump puso en el punto de la agenda política de comunicación en su primer periodo y a raíz de ahí, con argumentos de líderes populistas a nivel mundial y por supuesto todo lo que derivó a partir de su primer mandato, pues este nuevo periodo, pues sin duda radicalizado, pero con una situación que pues en un contexto diferente nos está pegando a México y al resto del mundo. ¿Cómo inicias tú esta conversación con este análisis que ya has participado en otros medios de comunicación? Sí, Luis, mira, aquí el tema es muy interesante porque para entender un poco la estrategia que está haciendo Donald Trump, hay que entender de dónde viene y dónde aprende sus estrategias, no solamente políticas, sino las estrategias de negocios que ha tenido durante toda su vida. Para esto tenemos que irnos hacia atrás, muy atrás, y cuando recién Donald Trump empezaba en el tema de todo el tema inmobiliario en Nueva York, tenía a un abogado que era su asesor, Roy Marcus, que justamente era conocido por ser un abogado muy reacio, un abogado que nadie se le quería poner al tú por tú a ese abogado porque él tenía tres acciones o tres lecciones que sí o sí siempre utilizaba. Primero, ataca, ataca, ataca. No dejes de atacar nunca. Segundo, nunca eh, admitas errores. Él lo decía así y así le enseñó a Donald Trump. Y el otro es proclama tu victoria incluso en tu derrota. Entonces, ahí podemos entender un poco estas enseñanzas que le dieron por la forma en cómo está actuando y cómo actuó en su primera administración y cómo está actuando en esta. También esta estrategia de inundar la zona o inundarla de información también se le atribuye a Steve Bannon. Steve Bannon fue su asesor en la administración pasada, pero tuvo un tema ahí con fraudes del muro, justamente el muro con nuestro país, donde está en juicio y tiene varios cargos ahí que justamente está todavía en el tema del juicio. Pero a ver, explicando un poco de qué es esta estrategia. Cuando recién toma protesta Donald Trump, el mismo día vimos cómo firmó In a few justamente moments, I'll sign a varios historic executive. decretos, cómo firmó varios decretos que eran muy polémicos, ¿no? Eran bastante polémicos y todo el mundo al día siguiente habló tanto de la toma de protesta, pero sobre todo de los decretos que había firmado. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, firma salida del Pacto de París, sale de la Organización Mundial de la Salud, le pone el nombre de, pues, según el nombre de Golfo de México, ahora Golfo de América, empieza a decir varias cosas, a firmar varios decretos y a hacer varias aseveraciones. ¿Qué es lo que ocurre? La oposición, los medios de comunicación
y la gente especialista en esos temas que justamente tocó en esos decretos empieza a investigar, empiezan a hacer sus reportajes y demás, y cuando quieren salir a dar a conocer en qué va a beneficiar o en qué puede perjudicar o demás sobre ese decreto, ¿qué ocurre al día siguiente? Donald Trump ya empezó con temas con su campaña del tema de Gaza, el de Canal de Panamá, el impuesto a México y Canadá. ¿Qué ocurre? Entonces, ese día ya se está hablando de ese tema. Ya nos olvidamos de la Organización Mundial de la Salud, ya nos olvidamos del Golfo de México, ya nos olvidamos del Pacto de París y demás. Entonces, se meten a investigar esta otra información que sale. ¿Y qué ocurre el día siguiente cuando van a salir tanto la oposición como los medios de comunicación con estos otros temas y reportajes? Saca otros decretos donde las mujeres trans ya no pueden estar en el deporte, se frenan los aranceles de México y Canadá, dice que va a hacer impuestos a todos los países o los impuestos, los aranceles van a ser por país, el tema de los aranceles de aluminio y acero, y empieza justamente a inundar de información, empieza a llenar de información todo esto. ¿Qué ocurre? Aquí lo que hace es crear un caos para ver primero cuáles son los temas que llaman más la atención a la gente, pero a su gente, a la gente que le importa llegar a él. Segundo, ver cuáles son de toda esta información, de todas estas decretos, aseveraciones, dichos, porque hay de todo. Ver cuáles pueden pegar, cuáles pueden funcionar, ver quiénes reaccionan, quiénes accionan, y dependiendo de ello, ver si les da seguimiento o no. Entonces, esta estrategia de comunicación tiene pros y contras. Primero, él da la pauta de qué es lo que se va a hablar el día de hoy, literalmente. Que eso ya lo vivimos también aquí en México. Sí, Pues me suena muy conocido, ¿no? exactamente. O sea, él da de qué es lo que se va a hablar el día de hoy. Eso ya fue de ayer o eso ya fue de antier. No, hoy vamos a hablar sobre este tema. Entonces, por un lado, él tiene la pauta, él tiene la batuta de la agenda informativa, pero también por otro lado, él sí tiene repercusiones internacionales. No es como que nada más en un estado tiene eco, es a nivel mundial. Y ya hemos visto cómo por un dicho la economía mundial puede subir o bajar. Entonces, por ahí va el tema y también obviamente pues, sus aliados es algo complicado, porque ya vimos también que sus aliados históricos, ¿no?, de Estados Unidos ya no lo ven tan aliado. Sin duda alguna. Y esto, fíjate, Helios, me gustaría también preguntarte, esta forma de comunicar de Donald Trump también, a pesar de que ha inundado los medios de comunicación, los medios digitales, que ya nos platicaste certeramente todo lo que a tu análisis corresponde, pero también hay unas letras pequeñas, muy tersas, en el hecho de que Estados Unidos estaba perdiendo o está perdiendo su hegemonía, está perdiendo poder, está sumergido en una crisis social, económica y demás, política, que le está restando, obviamente, reflector a las decisiones políticas, no solamente de Donald Trump, sino de otros anteriores mandatarios. Entonces, esta estrategia de MAGA, esta estrategia que tú estás planteando, no pareciera ser como que un salvavidas para mantener la distracción en Estados Unidos, de la distracción en Estados Unidos y el mundo por parte de Donald Trump. Es decir, que él mismo esté haciendo esto para decir, a ver, que hablen de esto para que yo pueda aguantar una bomba mediática, política, social, o para que yo pueda ver cómo le puedo hacer acá para generar nuevas condiciones y alargar el proceso que ya te planteé. ¿No se te hace alguna estrategia para ocultar, es decir, una especie de caja china? Totalmente. O sea, lo que se hace con esta estrategia es crear un caos, o sea, un caos para todos, excepto para quien lo hace. Porque Claro. más o menos o sea, creas este caos donde los demás no saben bien hacia dónde van, hacia dónde vas, no saben de todo lo que dices realmente qué sí le vas a dar importancia, qué no le vas a dar importancia, qué le vas a dar seguimiento
a qué no le vas a dar seguimiento, y dependiendo de eso, justamente, tomas las acciones a futuro, ¿no? Y justo ahí el tema o el reto de los líderes políticos y líderes económicos a nivel mundial es el cómo poder reaccionar con prudencia ante provocaciones y sobre todo aprender a navegar en este caos. Aquí, si bien hay algunas cuestiones que las que no comparto, por ejemplo, ideológicamente con la presidenta actual Claudia Sheinbaum, creo que la forma en cómo ha llevado esta relación y cómo ha reaccionado me parecen bastante buenas. ¿Por qué? Porque ha reaccionado con bastante prudencia ante las provocaciones de Donald Trump. Porque ella lo que hace, y lo ha comentado, es, a ver, vamos a hablar, cuando se vaya a hablar, se va a hablar sobre los decretos, cosas ya firmadas, no contra los dichos. Entonces, esa parte de reaccionar con prudencia ante provocaciones, o sea, dichos y lo que dicen las conferencias de prensa, que ya también ahí las conferencias de prensa que hemos estado viendo, pues ya también invitan, por ejemplo, a los youtubers, ¿no? Que le ayudaron muchísimo en su campaña, y que muchos son dichos sin ser hechos todavía, porque también ahí él mide qué tanto pega o qué tanto no pega, qué tanta reacción tiene, cuántos likes tiene justamente esa nota, y dependiendo de ello lo hace o no decretos. Creo que México ha aprendido a navegar en este caos, ha sido prudente, ha tomado prudencia y acciones concretas para enfrentar estas provocaciones o estos decretos que ya están siendo hechos, frente a otros que pues hasta ahorita no ha habido esa prudencia de otros líderes a nivel mundial. Y fíjate que ahora que presentas esta parte de los otros líderes, y hace un momento hacías mención a que este ejercicio que está haciendo Donald Trump a algo se asemeja, por ejemplo, a un expresidente ausente en este momento, por lo menos mediáticamente, y que, bueno, también mencionas a otros liderazgos a nivel mundial. Yo me atrevo a decir que hay una corriente importante que está generando este tipo de estrategias de comunicación gubernamental, como por ejemplo el caso de Argentina, el caso de Bukele, el caso de Noboa, que pues tú conoces bien porque quien nos ve y nos escucha, a lo mejor no lo sabe, tú eres un analista y consultor político que ha trabajado a nivel Latinoamérica. Cuéntame un poquito sobre esto y sobre esta corriente, porque hay que recordar que, por ejemplo, Donald Trump invitó a su toma de posesión y a sus eventos diplomáticos de esta toma de posesión, invitó precisamente a Milei, presidente ultraderecha de Argentina, pues bueno, se identifican totalmente y no solamente lo han externado, sino en el ejercicio de gobierno y de comunicación política son muy similares en ciertas estrategias. Justamente lo que comentas, y de hecho los tres que comentaste fueron y participaron en la toma de protesta de Donald Trump. ¿Por qué? Porque igual que, por ejemplo, la primer ministra de Italia y que personas ligadas o que son ideológicamente cercanas a Donald Trump, es decir, de la derecha o de la ultraderecha, trata como de impulsar esta llegada de esta ideología tanto a Latinoamérica como a nivel mundial. Y tan es así que lo vimos ahorita en las últimas semanas, vimos al vicepresidente de los Estados Unidos ir a Europa y hablar sobre que el problema pues no es Rusia, el problema está dentro de la democracia europea, ¿no? Que porque la extrema izquierda está tomando poder y pues que eso no es lo que está buscando Donald Trump. Lo que está buscando Donald Trump es otra cosa. O sea, literalmente cuando tienen ahí la guerra justamente con Putin y Ucrania, o sea, Rusia y Ucrania, entonces ahí se ve ya cuando Estados Unidos es aliado de Europa y Europa está en guerra con Rusia, entonces ahí es donde no entra este discurso, ¿no? De derecha, de ultraderecha, a la cual están impulsando. De hecho, en próximas fechas se estará reuniendo de personas importantes del gobierno de los Estados Unidos
con el partido de ultraderecha de Alemania, que justamente van a tener elecciones en próximos días también, bueno, en próximas semanas. Entonces, esta ideología sí ha estado permeando, ¿no?, el tema de la derecha tanto en Latinoamérica como en Europa. Lo vimos también en las elecciones de los eurodiputados, donde la derecha crece bastante. También en Francia es importante ahí ver ese análisis donde la derecha casi arrebata el gobierno a la centro izquierda, en fin, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Y es una de las agendas en las cuales Donald Trump está apostándole más, con esa tendencia de economía y demás. Y justamente esta parte de la estrategia de comunicación también han estado tratando como de homologar de cierta forma las estrategias que está haciendo Donald Trump. Están tratando de tropicalizar algunas para llevarlas a Latinoamérica, pero no ha funcionado del todo. Entonces, ahí sí depende mucho, no es lo mismo, no es la misma forma en cómo lleva la economía en Estados Unidos que en Latinoamérica, y tampoco pues, la democracia es algo igual. Sin duda alguna. Y precisamente, Helios, pues tú sabes que tú y un servidor también tenemos actividades de analista y consultor político y estratega electoral. Y pues ya estamos en un proceso y voy a hacer punto y aparte porque quiero que me des tus primeras impresiones a partir de ya. Estamos pues más bien a estas alturas ya se conoce el proceso en el cual se van a ir a las urnas el Poder Judicial en próximas fechas, ¿no? Estábamos esperando nada más que se decidiera cómo iba a ser el Instituto Nacional Electoral, este encuadre tan complicado que ha surgido en todo este andamiaje de la elección al Poder Judicial en esta primera etapa. Y viene este proceso electoral en medio de una crisis a nivel político, social en México. Estamos viviendo una crisis de seguridad, estamos viviendo una crisis política e irónicamente política porque tenemos al gobierno de Morena prácticamente a pista sola, a carrera libre en el proceso porque tienen el Congreso, tienen el Senado, tienen la mayoría de las gobernaturas, la mayoría de las alcaldías, tienen el Poder Ejecutivo Federal. Y ahora viene este proceso judicial en medio de muchos cuestionamientos, pero viene, o sea, ya estamos en este proceso. ¿Cuál es tu primera impresión y cómo va a jugar este ejercicio al que vamos a estar convocados los mexicanos y las mexicanas para votar en el 1 de junio? Me parece que va a ser un proceso muy complicado. Oye, nada más donde te vi que respiraste, dije yo, bueno, te puse un 4 en este momento con esa pregunta, ¿no? O sea, Es que, a ver, es un proceso complicado que dependiendo del punto de análisis el cual se hace. O sea, yo desde ahorita lo que voy a decir es desde un punto de vista de un análisis objetivo. Si estoy a favor o no, ese es otro punto y aparte. Ya, como tú bien dices, ya está. Ya vamos a la elección, ya está la elección, ya se va a dar la elección. El problema es el proceso. Se está llevando un proceso en el cual ha sido de cierta forma desaseado, por decirlo menos. Tan es así que la misma gente, o sea, los organizadores, es decir, el Senado de la República, que es el que tenía que reunir, ¿no?, las listas, los listados de los candidatos para ya hacer el compendio, pasárselo directamente al INE ya revisado y todo, para que el INE lo recibiera y casi mandara a hacer las boletas ya sin problema. Imagínate qué tan desaseado estuvo que se les olvidaron poner en esa lista a la ministra Lenia Batres, a la ministra, ahí se me fueron los nombres de las tres ministras del pueblo. Bueno, de la ministra Lenia Batres, de la ministra, bueno, ahorita te acuerdas, pero porque yo igual se me dificulta después, porque precisamente este ejercicio que acabas de hacer, Helios, es un ejercicio real. Nosotros, los mexicanos y las mexicanas, somos pocos los que conocemos a ciencia cierta quiénes son los nombres posiblemente, esos nombres que van a estar en la boleta, y ya ni digo los que se quedaron en el camino, ¿no? Exactamente.
O sea, ese es el problema. Que aquí, por ejemplo, ¿cuál es el problema? A ver, si con los ministros no tenemos el conocimiento de quiénes son los candidatos. A ver, que las personas que no ubican o que no conocen justamente el sistema judicial, ¿cómo vas a saber diferenciar entre un magistrado de circuito federal, entre un magistrado local, entre un juez de lo familiar, entre un juez de ejecución? O sea, ese tipo de cuestiones justamente no se van a poder ver, no se van a diferenciar. Y nosotros tenemos que votar dependiendo justamente de estas diferencias. Porque obviamente cada materia va a ser diferente, cada circunscripción, si son locales, si son federales, si son... Todo eso tiene que ser radicalmente conocido por las personas. Si no lo conocen las personas, ¿cómo van a votar? Sin duda. Entonces, ese es el gran problema que se tiene en este sentido. A ver, también en estas listas que entregó el Senado de la República, hay personas que habían desistido y que dijeron, yo no quiero participar. Metieron cartas donde ellos decían que no querían participar y aparecen justamente en las listas, ¿no? Entonces, ahí hay otros, por otro lado, que sí se registraron, que sí aparecían, ¿no? Según esto, sí aparecían en las listas previas, pero ya en la lista oficial ya no. Entonces es muy complicado justamente esta parte de lo que se está viviendo en el proceso, ¿no? Entonces eso sí es complicado. Por otro lado, se está definiendo todavía, no se definen bien las reglas. No sabemos, por ejemplo, todavía si sí va a ser mediante el número o no. Es decir, si vamos a tener que votar por un número que va a venir al lado del nombre o no. Porque, a ver, también hay varias personas que son, que tienen el mismo nombre, entonces, ¿cómo vas a diferenciar? Si apenas los conocemos. Fíjate que Entonces, de hecho, acuérdate que a estas alturas que estamos transmitiendo el programa, ya debemos de tener esa claridad porque tienen hasta el 20 de febrero, si mal no recuerdo, para tomar esa decisión debido a que se van a mandar imprimir las boletas. Entonces, pues ahí está un ejercicio que, pues vuelvo a lo mismo, venimos parchando sobre la marcha este proceso, quienes lo estamos siguiendo, estamos viendo que hay muchos curitas, parches, incisiones de último momento. Ahora, como cuando haces tu tarea y en vez de sí, sí, pasarle corrector, nada más rayas sobre la hoja y continúas escribiendo, así parece este proceso del Poder Judicial. Y la verdad es que coincido mucho con lo que tú platicas en esta parte, en la última parte que mencionas, sobre el reto que tienen los ciudadanos, ¿no? Y aquí te hago una pregunta, Helios, y como consultor y estratega político, me gustaría hacértela porque yo creo que ahora el discurso de quienes estamos de alguna manera participando, escuchando, cuestionando, pues lleve llevar a la propuesta. ¿Cuál sería tú, desde tu perspectiva ciudadana y si quieres de estratega político, los elementos que deberíamos estar discutiendo en esta conversación como ciudadanos? Es decir, solamente hay que mencionar los nombres de la boleta, hay que vincular a los que están cercanos a esos candidatas y candidatos que están cercanos al poder, hay que generar una base de datos para empezar a esparcirla, hay que además iniciar una campaña con los ciudadanos para que se interesen en el proceso. ¿Qué es lo que tú consideras tendríamos que hacer los ciudadanos en este proceso que estamos viviendo? Porque sí o sí el proceso de elección se va a llevar a cabo. a ver, aquí también hay que ver, primero involucrarnos en cuestión de saber y conocer cómo se va a llevar la elección, porque nosotros no vamos a poder votar por todos los jueces. El primer Depende punto, ¿no? mucho también, justamente nosotros, por ejemplo, al menos por estados, no es como que tú vayas a votar por todos los jueces. A nivel nacional sí se va a votar por el tema de los ministros, ¿no? Pero, por ejemplo, también hay elección del Tribunal Electoral de cada estado, Es también el correcto. Tribunal Electoral a nivel nacional.
Entonces depende mucho también de ver cuál es tu circunscripción, porque por ejemplo, al menos aquí en la circunscripción de la Ciudad de México, para el Tribunal Electoral, se vota, la circunscripción son 6 estados, al menos por ejemplo la del centro, ¿no? Entonces aquí tendríamos que ver por quiénes vamos a votar, porque aparte también, ese es otro punto, se está justamente definiendo esta parte de qué distritos son los que van a votar por qué juzgados. Entonces depende mucho también de eso. Ese también es un desafío importante. ¿Por qué? Porque cómo están designando a los candidatos a cada distrito. Claro, O sea, también esa parte es importante verla. Otro de los temas es ver cómo vamos a poder hacer la cadena de custodia de las boletas. Es decir, el día que se salga a votar, se va a votar como nos indiquen que se vaya a votar y como se pongan de acuerdo que se vaya a votar, si por número, por nombre, por lo que sea, que ahí tenemos que estar al pendiente de ver cómo se va a votar. Eh, Ver cómo va a ser la cadena de custodia, porque no se va a votar no se van a contar los votos en la casilla como se ha hecho, no lo van a contar los ciudadanos que van a estar como casillistas. Lo van a llevar las boletas, las van a dividir solamente en el día de la elección, ahí en la casilla, las van a dividir por los distritos, por la circunscripción y demás, y los van a llevar al Consejo Distrital, donde ahí es donde se van a contar, ¿no? Entonces, hay que ver muy bien justamente, pues ahora sí que cuidar nuestra elección, o sea, cuidar claro. que no regresemos a lo que tanto criticamos y costó mucho a muchas personas luchar por un instituto electoral transparente y pues con todos estos candados que obviamente ahorita por las prisas y por la baja eh, pues, recursos económicos no se ha podido hacer como normalmente se hubiera hecho, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que tener cuidado y nosotros como ciudadanos yo creo que nuestro papel es cuidar la democracia, cuidar eh, que no se retroceda en el tema democrático por ser más económico o por ser más fácil para ciertas personas. Yo creo que sí tenemos que cuidar mucho esa parte, estar al pendiente y señalar lo que esté mal, también ver lo que está bien, pero yo creo que sí es muy importante que como ciudadanos sí estemos al pendiente de qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y quién lo está haciendo. Sin duda, ahí el tema es de informarnos, de estar atentos, por supuesto, de compartir esa información, generar esa opinión y cuidar el proceso. Esto me parece ideal porque también yo creo que, y ahí soy muy puntual, lo que hoy está haciendo el gobierno, posiblemente con todo y el proceso tan complicado que se está viviendo en la organización de este mismo, pues posiblemente pueda con el poder ciudadano y quizá es un poco utópico, pero con el poder ciudadano pueda generarse las condiciones para que más adelante se perfeccione y tengamos un poder judicial a la altura. He escuchado, he compartido la mesa con varios personajes del poder legislativo, perdón, del poder judicial que aspiran a eso, a construir un poder judicial más eficiente para el país, con todo y que van a ir a un proceso electoral en el cual no tiene garantizado hasta el momento, ellos sienten que no tienen garantizado esta posibilidad real de ser votado, ¿no? Porque pues ahí va a depender mucho del interés de la ciudadanía para volcarse en el sentido de, como bien dices tú, interesarse, informarse y proteger el proceso de elección de este 1 de junio por venir. Exactamente. Sí, justo yo creo que ese es el tema. Pues mi querido Helios, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a platicar. Qué bueno que ya estamos de regreso. Había sido complicado conversar en estos primeros meses del año, pero me da muchísimo gusto verte de regreso y por supuesto seguramente estaremos muy atentos a todo lo que va a venir en la agenda nacional e internacional. ¿Dónde te vemos? ¿Dónde te escuchamos? Helios Ruiz, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. En las redes sociales me encuentran como Helios Ruiz, @helios.ruiz o como @elitix Consulting.
de nuestra consultoría y pueden ver también todo nuestro contenido. Muchas gracias. Él es Helios Ruiz Esparza, por supuesto, amigo de Acceso B, panelista de Acceso B. Y yo soy Luis Benavides y te agradezco que nos hayas acompañado esta tarde. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, a que le des un like, a que nos dejes tu comentario y a que compartas esta conversación. Nos vemos pronto. Muchas gracias.